Termino de compartirles por algunos minutos el mensaje del día de hoy. Son 6 años, y en verdad son pocos años los que estamos cumpliendo, pero a veces pienso que han sido muchos más, porque todas las vivencias que hemos tenido durante todo este tiempo han sido vivencias muy exigentes, exigencias de toda naturaleza, y en verdad cada día que hemos vivido durante estos 6 años de servicio al Señor aquí en España han sido días de lucha, de batalla, también de victoria y de bendición gracias al Señor. Así que estos 6 años, insisto, han sido muy intensos, pero Dios nos ha acompañado. Yo estaba pensando qué podría decirles a ustedes el día de hoy, en qué podríamos meditar. Y el Señor puso en mi corazón que meditemos en un texto bíblico que en realidad está dirigido a un pastor, a Timoteo, el hijo espiritual de Pablo, pero que perfectamente se puede aplicar también, creo, para una congregación y para una iglesia. Así que pensé que debemos reflexionar en 1 Timoteo 4:12, vamos a pasar. 1 Timoteo 4:12 dice así: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Si todos podemos verlo, me gustaría que me acompañen leyendo, ¿no? Dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Casi no les he oído, han leído muy despacio. Otra vez. Ninguno tenga poco juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Muy bien, vamos a orar. Dios amado, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos permites compartir tu palabra. Dios, ella es la que nos ha guiado durante todos estos años y es esa lámpara, Dios, en nuestros pies que tú nos has regalado. Ahora queremos reflexionar en ella y pedirte que nos bendigas. Oramos en Jesucristo. Amén. Bien, otra traducción quizás que nos pueda dar mayor luz sobre lo que esto significa, este versículo significa, lo tenemos en la siguiente diapositiva. Dice así: no le des ocasión a nadie de despreciarte por ser tan joven, sino por medio de tus palabras y de tu conducta, con amor, lealtad y pureza, preséntate como un ejemplo de cómo deben ser los creyentes. No le des a nadie ninguna ocasión de despreciarte por ser tan joven, sino por medio de tus palabras y de tu conducta, con amor, lealtad y pureza, preséntate como un ejemplo de cómo deben ser los creyentes. Y decía que este versículo bíblico que fue escrito para Timoteo, el pastor, superintendente de muchas iglesias, hijo espiritual en la fe de Pablo, se puede aplicar perfectamente, creo, a cada una de las iglesias. Y particularmente en el día de hoy en nuestra iglesia, porque en verdad nuestra iglesia es todavía una iglesia muy joven, es una iglesia muy joven, es una iglesia que está aprendiendo, es una iglesia en la cual, gracias a Dios, hemos acertado en algunas cosas, nos hemos equivocado también en otras cosas, y para muchos la juventud o el inicio de una obra puede crear mucha expectativa, pero para otras puede ser, digamos, un factor de desconfianza, Para Timoteo lo era, porque en realidad en la juventud todavía falta que se cuajen muchas cosas en la vida de las personas, y no era bien visto en la antigüedad que una persona joven presidiera una congregación. En verdad, muchos ojos críticos estarían puestos sobre Timoteo, justamente por el pecado de ser tan joven. Pero la Biblia nos enseña que, aunque tengamos muchas situaciones de desventaja, y aunque podamos decir que como iglesia aún hay muchas cosas que tenemos que mejorar, hay muchas cosas en las cuales todavía tenemos que avanzar, sin embargo, esas debilidades
esas cosas que aún no están tan desarrolladas, no deben ser motivo para que seamos despreciados, porque es el Señor quien nos ha llamado a hacer su obra. Cuando Dolan y Noemi fueron a Illescas a empezar la obra, justamente les dije este versículo: ninguno tenga en poco vuestra juventud. Ahora que empezamos la iglesia en Madrid, también con una pareja joven, debemos decir que ninguno tenga en poco vuestra juventud, que ninguno tenga en poco el que una obra o una iglesia esté recién iniciándose, porque no depende de los años ni del tiempo la fidelidad del Señor, sino de un corazón entregado a Él. Y eso es lo que Pablo está diciendo a Timoteo. Es verdad, eres joven, pero que nadie te desprecie tan solamente por ser joven. Y le dice, más bien, tú debes acallar toda crítica de esta manera. No solamente siendo ejemplo en palabra, sino también siendo ejemplo en conducta. Siendo ejemplo en palabra, pero también siendo ejemplo en conducta. Siendo ejemplo en conducta. Es inevitable, hermanos, aún yo diría aquí en España, que la iglesia cristiana, la iglesia evangélica y cualquier grupo cristiano se enfrente a cierta suspicacia de la gente. La gente es muy desconfiada respecto a los grupos cristianos. Y es inevitable que aún fuera se nos mire con ojos críticos. Pero el Señor nos dice, aunque eso sea inevitable, tú procuras ser un ejemplo en palabra y conducta. Palabra y conducta. La mejor manera de acallar las críticas y la desconfianza es a través de una buena conducta. Por eso dice la palabra que haciendo el bien hagamos callar la ignorancia de los que nos juzgan. Haciendo el bien. Entonces, en primer lugar, diría yo que tenemos que vivir de tal forma, tenemos como iglesia, como individuos, vivir de tal forma que todos vean que cualquier sospecha que se tiene de nuestra obra es falsa. Que se note por nuestras actitudes, por nuestra conducta, también por supuesto por nuestras palabras, que toda acusación es una mentira. Sé ejemplo en palabra y en conducta. Y quiero resaltar aquí tres aspectos importantes sobre la conducta. En primer lugar, le dice aquí Pablo a Timoteo que debe de ser ejemplo de amor. El amor. El amor, como lo expresa la Biblia, es, diríamos, prácticamente imposible de definir en cualquier idioma. Cuando la Biblia habla de amor, no habla de un sentimiento que brota del corazón. Es decir, no nos dice que el amor es puro sentimiento. Cuando la Biblia nos habla de amor, nos dice que es una acción que brota de la voluntad. No siempre se da el sentimiento. Puede ser que venga, pero sobre todo el amor brota de la voluntad. El amor es esa bondad indestructible que hace que te mantengas haciendo el bien y deseando el bien aún aquellos que solamente buscan tu mal. Si queremos ser una iglesia cristiana y en verdad reflejar a Jesucristo, no podemos dejar de amar, pero no amar solo de corazón, sino amar con nuestra voluntad. Amar a aquellos que no nos aman, amar a aquellos que no nos quieren. Es decir, ese amor cristiano y auténtico debe ser una marca de su iglesia, porque es un amor que nos hace superar el resentimiento, nos hace superar el odio y nos hace superar los deseos de venganza. Este no es el amor que, por ejemplo, sentimos hacia nuestros hijos. No es tampoco el amor que sentimos hacia nuestros amigos.
Tampoco es el amor que siente un hombre y una mujer o viceversa. Esos son amores instintivos, casi que nacen del corazón. El amor de la iglesia es producto de un obrar de Dios en el corazón que hace que amemos a todos ellos, es verdad, pero no solamente a los que nos aman, sino a los que están más allá, aquellos que no nos aman, aquellos que no nos quieren. Y seguramente que tú como cristiano encontrarás en el trabajo o en la calle muchas personas que no te aman y que no te quieren. Y entonces, ¿cómo vas a reaccionar y cómo vamos a reaccionar? Pues de ninguna forma sucumbiendo al odio, de ninguna forma sucumbiendo al resentimiento ni al deseo de venganza. Más bien, a la actitud de llevar bien a quien nos hace mal. Escuchen, preocuparnos por los demás sin importar lo que nos hagan. Allí seremos una iglesia cristiana. Allí seremos verdaderamente una iglesia cristiana. Porque, como decía Jesús, aún los paganos se aman entre sí. Pero los cristianos son capaces de amar a los que le hacen mal, de los que le hacen daño. Entonces, Pablo está diciendo aquí a Timoteo, mira, se están diciendo muchas cosas en tu contra, está hablando en contra tuya porque eres joven. Hay una manera en que tú vas a hacer que esas críticas sean aplacadas. No dejes de amar aún a los que te critican. No dejes de hacerles bien aún a aquellos que te están haciendo mal. Eso te va a distinguir verdaderamente como un siervo de Dios. Querida iglesia, eso nos va a distinguir como una iglesia cristiana. Dice también, en segundo lugar, que otra característica vital para hacer acallar esas críticas o esa suspicacia es la lealtad. La lealtad. El amor es esa benevolencia inquebrantable, indestructible, que nos hace amar a nuestro enemigo. La lealtad es la fidelidad a Cristo, sin importar el precio. La fidelidad a Cristo sin importar el precio. Hermano, no es difícil servir a Cristo cuando las cosas van bien. No es difícil servir a Cristo cuando todo va a las mil maravillas, cuando tengo un buen trabajo, cuando tengo salud, cuando puedo viajar, cuando puedo divertirme. Diríamos, no es difícil cuando tengo muchas posesiones que me dan estabilidad. No es difícil servir a Cristo cuando las cosas van bien, aunque es una gran tentación. Pero se es verdaderamente leal cuando, a pesar de la necesidad, de la falta de trabajo, de la adversidad y de la realidad dura que se vive, no retrocedemos, sino nos mantenemos cogidos de la mano del Señor. Es fácil ser un soldado en tiempo de paz. Qué difícil es ser un soldado en tiempo de guerra, en el campo de batalla, cuando falta el alimento, cuando hay confusión, cuando hay muerte, cuando hay heridas. Seguir a Cristo significa seguirle con lealtad. Y Pablo está diciendo a Timoteo, otra forma de acallar esa desconfianza es que tú seas leal a Jesucristo, no importa la situación que estés pasando. Hermano, ¿cuántos de nosotros vamos a seguir siendo fieles a Jesucristo de aquí a 1 año, 2 años o 3 años? ¿Cuántos de nosotros vamos a seguir siendo fieles a Jesucristo quizás en el momento más difícil de la prueba? Pues esa es una marca del cristiano, el que es capaz de seguir a su Señor, no importa la situación que esté atravesando. Yo creo que la iglesia es llamada también a eso. La iglesia en España ha pasado momentos tan difíciles. Desde el siglo XVI se quiso fundar una iglesia en España y por 3 siglos no hubo nada, porque fue abortada, porque fue aniquilada. Luego, a partir del siglo XIX, se empezó otra vez a trabajar
Y a pesar de que mucha gente ha ofrendado su vida, su esfuerzo y sus recursos, aún la obra es pequeña. Ahora nosotros tenemos muchas condiciones favorables para reunirnos como iglesia, pero que sigámoslo haciendo, aun cuando la situación se pueda tornar favorable. ¿Seguirás a Cristo en cualquier circunstancia? ¿Seguirás a Cristo si no tienes un local, un templo donde reunirte? Si tuvieras tan solamente que juntarte en un parque, en una casa, en una habitación escondida. Eso es lealtad a Jesucristo. No son las condiciones favorables, sino en todas circunstancias. En tercer lugar, le decía Pablo a Timoteo, sé ejemplo en amor, sé ejemplo en lealtad y sé ejemplo en pureza. Sé ejemplo en pureza. La pureza es la aceptación incondicional de los niveles de santidad que pone Jesucristo. Es decir, podemos declararlo así: acepto incondicionalmente el llamado de Cristo a la santidad. Acepto incondicionalmente el llamado de Cristo a la santidad. Pablo está diciendo a Timoteo: la gente va a confiar en ti, la gente va a creer tu mensaje si no hay un divorcio entre lo que tú dices y lo que tú eres. Si eres capaz de vivir en integridad en todas las áreas de tu vida, vamos a decir familiares, laborales, dentro de la iglesia, eso es integridad. Si eres capaz de mantenerte entero y completo frente al pecado, no según los estándares que pone la gente, sino según los niveles de Jesucristo. Es decir, si eres capaz de vivir en pureza, entonces tu ministerio no podrá ser desacreditado, ni nuestro ministerio como iglesia. Nosotros no podemos ser una iglesia que transige con la pobre moral que tiene el mundo hoy en día. Nosotros no podemos permitirnos vivir llenos de esos pecados ocultos de los que ya he mencionado, como resentimiento, el odio, tampoco de aquellos otros más groseros como pueden ser la mentira, el robo, el hurto, la fornicación, el adulterio. No, porque entonces seremos totalmente desacreditados y no tendremos ningún mensaje que entregar. Pablo le dice a Timoteo: tienes que estar dispuesto a aceptar vivir según la pureza de Jesucristo. Un embajador romano en el segundo siglo le escribió al emperador respecto a los cristianos de su ciudad. Este embajador se llamaba Plinio, le decían Plinio el joven. Su tío era Plinio el viejo. Este Plinio el joven ha dejado escritas algunas cartas dirigidas al emperador Trajano, donde describe cómo era la conducta en su ciudad, la ciudad de Bitinia, en los primeros años del segundo siglo. Este Plinio fue encargado de perseguir a los cristianos, y él estableció este método. Cuando cogía a un cristiano, a una persona acusada de cristiano, lo obligaba, si quería salvarse, a ofrecer incienso a los dioses y a maldecir a Cristo. Si esa persona lo hacía, entonces la acusación se descartaba. Pero si no lo hacía, entonces moría. Pues bien, este Plinio le escribió esto a Trajano, le dijo así: estos cristianos tienen la costumbre de vincularse entre ellos con un juramento de no cometer